Hemos encontrado 3 latidos, dijo el médico, con voz serena. Y algo más, que no es un bebé. Ese fue el momento en que Sunny comprendió que su cuerpo no solo estaba albergando vida, sino también un secreto. Lo que ocurrió después cambiaría su futuro para siempre, y le daría a otra persona la familia con la que siempre había soñado. Si historias como esta te conmueven, haz clic en suscribirse y quédate con nosotros para escuchar la verdad completa detrás de uno de los embarazos más extraordinarios jamás registrados. Se suponía que sería un chequeo de rutina. Gel frío en el vientre, la luz tenue de la sala de ecografías y el suave latido fetal resonando por los altavoces. Sunny yacía sobre la camilla de exploración, con las manos descansando suavemente sobre su vientre hinchado, tratando de controlar su respiración. Ya había pasado por esto antes. No era su primer embarazo. Pero esta vez, algo se sentía diferente. Algo se sentía mal. La técnica, una joven enfermera de ojos cansados, sonrió con cortesía mientras deslizaba el transductor sobre la piel de Sunny. Pero en cuanto la pantalla se iluminó con sombras en blanco y negro, aquella sonrisa se desvaneció rápidamente. Entrecerró los ojos. Sus movimientos se hicieron más lentos. Luego, sin decir palabra, pausó la imagen y dijo en voz baja: «Por favor, espere aquí. Voy a llamar al doctor». El corazón de Sunny dio un brinco. Intentó leer la pantalla por sí misma, darle sentido a las formas granuladas y los puntos parpadeantes, pero nada tenía sentido. No estaba entrenada para interpretar ecografías. Todo lo que podía oír era el eco de su propio corazón, golpeando con más fuerza a cada segundo. La puerta volvió a chirriar al abrirse. Un médico de mayor edad entró, con el rostro impenetrable. No habló de inmediato. Simplemente observó la pantalla, presionó algunos botones, rebobinó la grabación. Y entonces pronunció la frase que resonaría en la memoria de Sunny durante años. «Hay 3 latidos, y algo más». Parpadeó, sin estar segura de haber oído bien. «3 latidos», repitió el médico, con voz neutra. «Estás esperando trillizos. Pero hay una cuarta masa. No es un feto. Es otra cosa». Y, de repente, el aire pareció salir de la habitación. Sunny sintió un escalofrío recorrerle la espalda, a pesar de que el ambiente estaba templado. Giró la cabeza hacia la pantalla, pero ahora el doctor la había cubierto con la mano. «Necesitaremos hacer más pruebas», añadió. «Lo antes posible». En ese momento, el tiempo pareció congelarse. No estaba sola en ese embarazo. Y ya no se trataba solo de traer vida al mundo. Ahora, había algo dentro de ella que no comprendían, algo que nadie esperaba. Sunny siempre había creído que ser madre subrogada era un acto hermoso y desinteresado. Y lo era. Pero nadie la había preparado para esto. Cerró los ojos y trató de recordar cómo había comenzado todo. La decisión. El contrato. Los ojos esperanzados de Joanna y Steve cuando la conocieron. La razón por la que aceptó llevar en su vientre al hijo de otra pareja. La promesa que se hizo a sí misma y a ellos. Quería dar a alguien más la oportunidad de ser feliz. La oportunidad de construir una familia. Una oportunidad que sabía que su propia hermana había buscado durante años sin éxito. Pero ahora, mientras el silencio se espesaba en la sala, Sunny comprendió algo aterrador: su cuerpo podría haberlos traicionado a todos. El camino de regreso desde la clínica fue un trayecto en silencio. Sunny iba sentada en el asiento del pasajero del coche de una amiga, con una mano apoyada de forma protectora sobre su vientre. Miraba por la ventana, viendo pasar las calles grises como un borrón, pero su mente estaba a kilómetros de distancia, enterrada en lo más profundo de su ser, donde el miedo comenzaba a echar raíces. Le había dicho a Joanna y a Steve que los llamaría después de la cita. ¿Pero qué se suponía que debía decirles? Hola, su gestante está esperando a sus bebés, y posiblemente algo más. No podía obligarse a hacer esa llamada. No todavía.
Necesitaba tiempo para procesarlo por sí sola. Esa noche, se sentó en la cama con el portátil abierto pero sin tocar. El resplandor de la pantalla bañaba su rostro con una luz pálida, pero sus ojos estaban fijos en su estómago. Cada aleteo, cada patadita, cada signo de vida le recordaba que algo hermoso estaba creciendo dentro de ella. Y sin embargo, ahora esa belleza estaba ensombrecida por algo desconocido. Alargó la mano hacia su diario, un cuaderno de cuero desgastado que había empezado a escribir en cuanto decidió convertirse en madre subrogada. Estaba lleno de entradas sobre su dieta, visitas médicas, sentimientos de alegría y agotamiento, y mensajes que pensaba entregar a los bebés algún día. Pero esa noche, su caligrafía temblaba al escribir. Hoy, encontraron algo más. Algo que no saben explicar. No sé si es peligroso. Ni siquiera sé si es humano. Pero tengo miedo. No por mí, bueno, tal vez un poco, pero sobre todo por los bebés. Por Joanna y Steve. Por lo que esto podría significar para todos nosotros. Cerró el diario y lo dejó sobre la mesita de noche. Se recostó lentamente, con cuidado de no ejercer presión sobre su costado. Mientras la habitación se sumía en la oscuridad, el murmullo del mundo exterior se desvanecía. Sus pensamientos volvían al rostro del doctor, no había pánico, ni compasión, solo una neutralidad inquietante. Era la expresión de alguien que aún no sabía cuán malas eran las noticias. Y luego estaba esa frase, no es un feto. Entonces, ¿qué era? ¿Un tumor? ¿Un quiste? ¿Algo raro? ¿Algo fatal? Sunny se subió la manta hasta la barbilla y susurró en voz baja. Solo quería ayudar. Las palabras flotaron en el aire, sin respuesta. En ese momento, comprendió que este viaje, lo que debía ser un acto de bondad simple y directo, estaba a punto de cambiar su vida de formas que nunca habría podido imaginar. Sunny no era de esas personas que llaman la atención en una multitud. Era callada, reflexiva, y rara vez iniciaba una conversación. Vivía en un piso modesto sobre una librería de segunda mano en las afueras de Southampton, donde el murmullo de los autobuses y el bullicio del café de abajo formaban la banda sonora de su vida cotidiana. Sus días eran predecibles: abrir la tienda, ordenar libros devueltos, recomendar novelas a clientes solitarios y cerrar a las 6. Había algo reconfortante en esa rutina. Seguro. Sin complicaciones. Pero su corazón cargaba una historia mucho más compleja. A menudo pensaba en su hermana mayor, Linda. De pequeñas, habían sido inseparables: Linda, con su risa audaz y sueños desbordantes; Sunny, con su temple tranquilo y mirada atenta. Linda siempre tomaba la iniciativa, siempre creyó en los finales felices. Se casó con su novio del instituto a los 21 años, tuvo la boda que había imaginado desde los 15 y se mudó a una casa encantadora con un pequeño jardín y un columpio bajo un viejo roble. Pero los cuentos de hadas no siempre siguen el guión. 2 años después de casarse, a Linda le diagnosticaron síndrome de ovario poliquístico. Los médicos le dijeron que concebir de forma natural sería difícil, si no imposible. Aún así, ella y su esposo lo intentaron. Año tras año. Primero, cambiaron su estilo de vida. Luego vinieron los medicamentos para la fertilidad. Cuando eso falló, recurrieron a la fecundación in vitro. Sunny recordaba vívidamente la primera ronda. Las inyecciones hormonales, la montaña rusa emocional, los susurros de sus padres sobre el coste. Linda sonreía la mayor parte del tiempo, optimista, incluso desafiante. Pero cuando el procedimiento falló, algo dentro de ella se apagó. Ya no reía de la misma manera. Sus ojos, antes brillantes e inquebrantables, ahora titilaban con dudas. La segunda ronda también falló. Y luego la tercera. Sunny la visitó una noche, sin avisar, después de que Linda dejara de responder sus mensajes. Tomó el autobús tarde, con un termo de té de menta en mano.
Al llegar, encontró a su hermana acurrucada en el suelo de la sala, con las mejillas manchadas de rímel y un álbum de fotos abierto junto a ella. Solo quería uno, susurró Linda cuando Sunny se arrodilló a su lado. Un solo bebé. Un ser diminuto que me llame mamá. ¿Por qué es tanto pedir? Sunny no tuvo respuesta. Permaneció allí durante horas, tomándole la mano, secando lágrimas, sin hablar, porque no había palabras que pudieran arreglar lo que ya se había roto dentro de su hermana. En las semanas siguientes, Sunny comenzó a mirar la maternidad de otra manera. No como una obligación. No como algo que toda mujer debía hacer. Sino como algo profundamente anhelado. Un sueño. Una esperanza. Una parte de la vida que, al ser negada, dejaba un vacío doloroso. Y entonces, una tarde, mientras hojeaba una revista de maternidad olvidada en la librería, algo se movió dentro de ella. El artículo hablaba de una mujer que había llevado el bebé de su mejor amiga. No era una historia trágica ni dramática, solo sincera. Llena de amor, sacrificio y una valentía callada. Esa noche, Sunny no pudo dormir. Se quedó acostada mirando al techo, con preguntas revoloteando por su mente como canicas sueltas. ¿Podría hacer eso? ¿Podría llevar un hijo para otra persona? ¿Eso me haría valiente? Investigó durante días las leyes sobre subrogación en el Reino Unido, las implicaciones emocionales, los requisitos médicos. Se unió a foros en línea, leyó blogs personales de madres subrogadas de todo el mundo. Algunas historias eran alegres. Otras, complejas. Pero todas compartían una verdad innegable, habían cambiado vidas. Al final de la semana, Sunny ya había tomado una decisión, no para salvar a Linda, no directamente. Su hermana había decidido adoptar después de una última decepción. Pero allá afuera, alguien como Linda aún tenía esperanza. Aún soñaba con ser madre. Sunny podía darle eso. No tenía pareja, ni planes urgentes de formar su propia familia, y gozaba de buena salud. Tenía el tiempo. Tenía el corazón. Y, por una vez en su vida, tenía un propósito. Contárselo a sus padres fue la parte más difícil. Eran personas tradicionales, discretas. De esas que no hablaban demasiado sobre el cuerpo, las decisiones o cualquier cosa que pudiera sacudir la comodidad de lo cotidiano. Cuando finalmente sacó el tema durante una cena un domingo por la tarde, su madre se quedó inmóvil a medio bocado, el tenedor suspendido en el aire. Su padre levantó la vista del plato lentamente, con el ceño fruncido. ¿Vas a tener el hijo de otra persona?, preguntó, como si repetirlo fuera a cambiar su significado. Sunny asintió. Se llama gestación subrogada. Es legal. He investigado todo, ¿pero no será tu hijo?, susurró su madre, casi sin voz. No, dijo Sunny con suavidad. El bebé, o los bebés, no serán genéticamente míos. Yo solo, les daré una forma de llegar al mundo. Hubo un momento de silencio, roto solo por el suave tintinear de los cubiertos. Entonces, su padre habló. Siempre has tenido una forma extraña de mostrar amor, dijo, negando con la cabeza. Pero si lo has pensado bien, no te vamos a detener. Su madre no volvió a hablar esa noche. Pero antes de que Sunny se marchara, le puso entre las manos un tupper caliente con estofado casero y le dijo, en voz baja, solo, cuídate mucho. Fue más apoyo del que había esperado. Con su familia ya enterada, Sunny pasó al siguiente paso, encontrar a la pareja adecuada. Había agencias, por supuesto. Intermediarios legales que emparejaban gestantes con futuros padres, se encargaban del papeleo y ofrecían orientación. Pero Sunny quería algo distinto. No quería firmar un contrato con desconocidos que jamás volvería a ver. Quería saber a quién estaba ayudando. Ver sus rostros. Comprender su historia. Publicó un mensaje cuidadosamente redactado en un foro privado de gestación subrogada, explicando quién era, lo que estaba dispuesta a hacer y qué tipo de acuerdo esperaba. Recibió decenas de respuestas,
algunas desesperadas, otras prudentes, algunas que no le inspiraban confianza. Pero hubo un mensaje que sobresalió. Era de una mujer llamada Joanna. Sunny lo leyó 3 veces. Joanna y su esposo Steve llevaban 10 años casados. Lo habían intentado todo, FIV, terapia hormonal, incluso habían considerado la adopción internacional, pero nada había funcionado. No estaban amargados, solo exhaustos. Y aún así, esperanzados. Joanna escribía con una voz cálida, honesta y serena. No suplicaba. No compartía en exceso. Solo decía, todavía creemos en los milagros. Pero también creemos en las personas. Acordaron encontrarse en una cafetería tranquila, en un pequeño pueblo a mitad de camino entre ambas. Sunny llegó primero, con los nervios revoloteando en su pecho como mariposas. Llevaba un vestido azul marino sencillo y mantenía las manos entrelazadas sobre la mesa, intentando parecer más segura de lo que se sentía. Joanna y Steve entraron 10 minutos después. Joanna era más alta de lo que Sunny había imaginado, con hilos plateados en su oscuro cabello y una sonrisa amable que llegaba hasta los ojos. Steve tenía una voz suave y la postura de quien ha aprendido a cargar el dolor con cuidado. Se sentaron, pidieron té y hablaron durante casi 3 horas. Joanna le contó sobre su travesía. Como en una ocasión habían albergado esperanza durante un ciclo de FIV solo para perder el embrión a las 5 semanas. Cómo mantenían una habitación vacía en su casa, pintada de amarillo pálido, sin tocar durante años. Cómo, a veces, en los días malos, Joanna se sentaba allí sola, con la puerta cerrada, imaginando el sonido de pies pequeños corriendo por el suelo de madera. Sunny escuchaba, asentía, hacía preguntas. Les habló de Linda. De la librería. De por qué estaba haciendo esto. Steve se inclinó hacia adelante, los codos sobre la mesa. ¿Por qué ahora? Preguntó. ¿Por qué nosotros? Y Sunny, después de una pausa, dijo algo que no había comprendido hasta ese instante. Porque creo que necesito creer en algo más grande que yo. Joanna extendió la mano y tocó suavemente la de Sunny. Nosotros también. En las semanas siguientes, trabajaron con abogados para redactar un acuerdo de subrogación. Todo fue legal, sin intercambio de dinero más allá de los gastos médicos, con total transparencia y consentimiento mutuo. Todos acordaron que Sunny podría mantenerse involucrada de alguna manera, si así lo deseaba. No como madre. Ni siquiera como tía. Solo, presente, si lo sentía. Cuando llegó el día de iniciar el tratamiento hormonal, Sunny no sintió miedo. Nervios, sí. Pero no temor. Siguió cada indicación al pie de la letra. Inyecciones a horas precisas, análisis de sangre cada pocos días, ecografías regulares. Los médicos la vigilaban de cerca, ajustando la medicación con esmero. Y entonces, los embriones estuvieron listos. Joanna y Steve llegaron a la clínica temprano esa mañana, con un pequeño ramo de margaritas. Son tus favoritas, ¿verdad? Sonrió Joanna. Sunny no recordaba haberlo dicho, pero de algún modo, ella lo sabía. La transferencia embrionaria fue tranquila, casi anticlimática. Una sala suave. Una voz apacible. Un momento en una pantalla. 2 diminutos embriones, colocados con delicadeza en su útero. Después, los 3 se sentaron juntos en la sala de espera, tomados de las manos. Nadie habló. Pero todos esperaban. 12 días después, Sunny recibió la llamada. Su análisis de sangre era positivo. Estaba embarazada. Colgó el teléfono y se quedó mirando por la ventana, las manos temblorosas. No de miedo, sino de asombro. Lo había conseguido. Estaba llevando un sueño. No el suyo, pero no por ello menos real. Sunny siempre había pensado que el embarazo se sentiría dramático, que el momento en que supiera que estaba embarazada, su mundo se inclinaría, su cuerpo cambiaría, y algún instinto maternal oculto se despertaría de inmediato. Pero la verdad fue más silenciosa.
más sutil. Su cuerpo se sentía casi igual al principio, salvo por la extraña tensión en el abdomen bajo y las oleadas de náuseas que aparecían puntualmente cada mañana. Aún así, algo dentro de ella había cambiado, algo invisible, pero innegable. Lo notaba en la forma en que caminaba más despacio, con las manos a veces descansando sobre el vientre sin darse cuenta. En cómo se sorprendía tarareando nanas que no escuchaba desde la infancia. El saber que ya no era solo ella hacía que el mundo se viera diferente. Joanna y Steve estaban en las nubes. Le enviaban cartas escritas a mano cada semana, sí, cartas reales, no correos electrónicos, llenas de aliento y pequeños garabatos. Una incluía un elefante de fieltro con una nota que decía, para nuestro futuro pequeño explorador. Otra traía un calendario dibujado a mano, donde Joanna había marcado hitos. Semana 6, latido. Semana 9, primera ecografía. Semana 12, zona segura, oficial. No invadían su espacio. Respetaban sus tiempos. Pero su presencia era constante, cálida, como la luz del sol entrando por una ventana de cocina. En la semana 6, Sunny tuvo su primera ecografía. Invitó a Joanna a acompañarla, y cuando el pequeño latido apareció en la pantalla, Joanna lloró en silencio a su lado, con la mano sobre la boca. Solo era un embrión en ese momento. Una diminuta luz parpadeante. Pero bastó para llenar la sala de una reverencia que ninguna de las dos podía describir. 2 semanas después, Sunny sintió un calambre repentino una noche, tan agudo que tuvo que encorvarse en el almacén de la librería. El pánico la invadió al buscar el teléfono. La clínica la citó para una ecografía de urgencia. Fue entonces cuando lo vieron, un segundo latido, embrión gemelo. Aparentemente, uno se había implantado un poco después, escondido tras el otro en las primeras imágenes. Joanna y Steve quedaron atónitos cuando los llamó. Steve dejó caer el teléfono del susto, luego lo recogió entre risas y lágrimas. Esa noche, Sunny permaneció despierta, con las manos sobre el vientre, susurrándoles. Traviesillos, dijo con una sonrisa. Ya nos están haciendo bromas. A medida que pasaban las semanas, su cuerpo comenzó a cambiar de forma más notoria. Su apetito se volvió impredecible, a veces anhelaba mantequilla de maní con cebolla, otras veces el solo olor del pan tostado la hacía vomitar. Sus emociones se balanceaban como un péndulo, lloraba con comerciales de detergente y luego reía durante 10 minutos porque una uva rodó bajo el sofá. Pero a pesar de todo, se sentía, con propósito. Con los pies en la tierra. Tomaba religiosamente sus vitaminas prenatales. Caminaba cada mañana por el parque cerca de su piso. Les hablaba a los bebés incluso antes de que pudieran oírla, solo para que supieran que alguien estaba allí. Para la semana 12, habían superado la parte más riesgosa del embarazo. Joanna y Steve lo celebraron enviándole una manta gris suave con una nota bordada en el borde, para la mujer que lleva nuestro futuro. Sunny se la envolvió esa noche y lloró. No de tristeza, ni de dolor, sino de algo más suave. Algo que se sentía como gracia. Para la semana 14, el vientre de Sunny había crecido más de lo esperado. Lo notó una mañana mientras abotonaba su cardigan frente al espejo. Ya no era una pequeña curva, era firme, se extendía amplio bajo la tela, sobresaliendo más de lo que había visto en embarazos típicos en esa etapa. Al principio, no le dio importancia. Cada embarazo es diferente, se recordaba. Algunas mujeres se destapan antes. Además, no estaba llevando un solo bebé, eran 2 vidas creciendo dentro de ella. Solo eso ya justificaba el volumen, pero algo más no estaba bien. Los dolores de espalda eran peores que en su primer embarazo. No un dolor sordo y constante, sino retorcimientos profundos que se enroscaban en su columna y a veces bajaban por las piernas. Tenía que detenerse a mitad de las escaleras de su edificio solo para recuperar el aliento. Y el hambre, Dios, el hambre era insaciable. Era como si su cuerpo se estuviera vaciando más rápido de lo que podía reponerse.
Se despertaba a las 3 de la madrugada con necesidad de comida, a veces preparando tostadas con miel en la oscuridad solo para silenciar los gruñidos de su estómago. Joanna se preocupó al verla caminar lentamente hacia la clínica en la consulta programada para la semana 16. ¿Estás segura de que estás bien?, preguntó, acercándose con cuidado. Eso creo, respondió Sunny con una sonrisa cansada. Solo me siento más embarazada de lo que debería, tal vez. La enfermera notó el aumento en la altura uterina, varios centímetros por encima de lo normal. Probablemente sean los gemelos, dijo con amabilidad. Vamos a echar un vistazo, por si acaso. Sunny se recostó, con el vientre al descubierto, el gel tibio extendiéndose sobre su piel. La técnica movió la sonda con lentitud y seguridad, hasta que una tercera vibración distinta apareció en la pantalla. Espera, dijo suavemente. Sunny giró la cabeza, tratando de leer su expresión. ¿Qué sucede? La enfermera no respondió de inmediato. Sus ojos recorrían la pantalla, ajustando el ángulo, haciendo zoom. Luego sonrió, con suavidad, con cautela. «Hay otro más». Sunny parpadeó. ¿Otro qué? Otro latido. Hay 3 bebés. Durante un largo segundo, la sala quedó en silencio, salvo por el leve zumbido de la máquina. Trillizos. 3. Un calor lento se expandió por el pecho de Sunny, sorpresa, asombro, incredulidad. La mano de Joanna voló a su boca. 3. Susurró, con la voz quebrada. ¿Estás segura? La enfermera asintió. Sí. Los 3 están dentro del rango saludable. 2 comparten placenta. El tercero tiene una separada. Joanna se dejó caer en la silla, abrumada. Sunny extendió la mano y la tomó. ¿Están bien? Por ahora, sí, confirmó la enfermera. Pero tendremos que hacer un seguimiento muy cercano. Los trillizos pueden ser complicados. Salieron de la clínica ese día atónitas y eufóricas. Joanna y Steve enviaron flores y conjuntos de ropa de bebé en lotes de 3, cada uno bordado con una letra pequeña, D de Daisy, H de Harrison y W de Willow. Ya habían elegido nombres, incluso antes de saber cuántos bebés habría. Sunny trató de mantener su emoción bajo control, pero en el fondo, algo aún no le cuadraba. Su vientre seguía creciendo con rapidez, más de lo que incluso el diagnóstico de trillizos parecía justificar. Para la semana 18, la presión en la parte baja de su abdomen se volvió incómoda. Por las noches, le costaba encontrar una postura para dormir. Comenzó a sentir dificultad para respirar al estar acostada boca arriba. Su espalda baja palpitaba sin cesar. Y entonces llegó la pesadez, una sensación extraña, como si algo la arrastrara desde lo más profundo de su pelvis, como si la gravedad misma hubiese cambiado. Cuando llamó a la clínica para explicar sus síntomas, le programaron otra ecografía por precaución. Fue durante esa ecografía, justo después de las risas y la alegría de ver nuevamente a los trillizos, que la sonrisa de la técnica se desvaneció. Su ceño se frunció. Se inclinó más hacia la pantalla, su mano se volvió más lenta, su mirada fija en una sombra justo detrás del bebé. Sunny la observaba de cerca, con ese aleteo nervioso en el pecho regresando con fuerza. La técnica no dijo nada esta vez. Se limitó a levantarse, secarse las manos y decir, «Voy a llamar al doctor». El médico entró con expresión serena, pero Sunny percibió el cambio en el aire. Había algo en su manera de moverse, demasiado calculada, demasiado silenciosa, que le hizo encogerse el estómago. Asintió hacia la técnica, tomó su lugar y posicionó de nuevo el transductor sobre el abdomen de Sunny. La pantalla se iluminó con el familiar juego de sombras en blanco y negro. Escaneó en silencio, los dedos tocando los controles, su ceño fruncido apenas perceptible. Entonces, congeló la imagen. Sunny siguió su mirada y vio algo, una masa irregular, borrosa, más oscura que el tejido que la rodeaba, alojada detrás de uno de los sacos amnióticos. No era un bebé. No se movía. Solo estaba allí, inmóvil. ¿Qué es eso?, preguntó. El doctor no respondió de inmediato.
Ajustó el contraste, hizo zoom, luego se echó ligeramente hacia atrás, con los brazos cruzados. Parece haber una masa, dijo lentamente. No sabemos exactamente qué es todavía. No es otro feto. Podría ser un crecimiento benigno, como un fibroma. Pero necesitaremos imágenes más avanzadas para saberlo con certeza. La garganta de Sunny se tensó. ¿Es peligrosa? Pausa. No necesariamente. Pero está ubicada cerca del bebé y parece estar presionando contra la placenta. Eso podría provocar complicaciones, dependiendo de cómo evolucione. El resto de la consulta pasó como en una niebla. Tomaron medidas. Programaron citas. Extrajeron sangre. Sania sentía cuando le decían qué debía hacer a continuación, pero apenas escuchaba. Cuando salió de la clínica, Joanna ya la esperaba en la sala de espera. Su rostro se iluminó al verla acercarse, hasta que notó la expresión en el rostro de Sunny. ¿Qué pasó?, preguntó suavemente. Sunny dudó. Encontraron algo, dijo. No es un bebé. La expresión de Joanna pasó de la curiosidad a la preocupación. ¿Qué quieres decir? No están seguros. Podría ser un tumor. Está presionando a uno de los bebés. Joanna respiró hondo, con los ojos abiertos, pero firmes. Extendió la mano y la tomó con fuerza. Vamos a superar esto, dijo. Juntas. Más tarde esa noche, de regreso en su apartamento, Sunny se sentó en silencio con las luces tenues. La ciudad afuera seguía con su murmullo habitual, coches pasando, vecinos discutiendo suavemente a través de las paredes delgadas, pero dentro de su hogar, el tiempo se había detenido. Apoyó las manos sobre su vientre, sintiendo el aleteo de pequeñas patadas bajo la piel. Los bebés seguían moviéndose, creciendo, ajenos al miedo que ahora se alzaba como una nube sobre ellos. ¿Qué pasaba si era algo peligroso? ¿Qué pasaba si crecía demasiado rápido? ¿Qué si ponía en riesgo a los tres? Internet no ofrecía consuelo. Cada artículo que leía solo generaba más preguntas: tumores raros durante el embarazo, anomalías uterinas, compresión placentaria. La mayoría de los casos eran vagos. Algunos, aterradores. Cerró el portátil y se recostó en el sofá, con los ojos ardiendo. Solo quería ayudar, susurró en voz alta. Eso era todo lo que quería. Pensó en Joanna y Steve. En su esperanza, su calidez, su fe en ella. No soportaba la idea de volver a llamarlos con malas noticias. No todavía. No hasta tener más respuestas. Así que esperó. El hospital programó una resonancia fetal para la semana siguiente, una exploración más detallada para analizar el tamaño, la estructura y la naturaleza de la masa. Mientras tanto, le ordenaron reposo, evitar el estrés y vigilar sus síntomas de cerca. Pero ¿cómo descansar cuando cada aliento se sentía como tiempo prestado? El día de la resonancia, el hospital estaba frío de una manera que se colaba en los huesos. Sunny se sentó en la sala de espera envuelta en un grueso suéter gris, con una mano apoyada protectora sobre su vientre. Joanna se había ofrecido a acompañarla, pero Sunny le pidió que no lo hiciera. Aún no estaba lista para compartir cualquier noticia que pudiera surgir. No todavía. La máquina era ruidosa. De ese tipo de ruido que ahoga los pensamientos. Mientras yacía allí, completamente inmóvil, con la mirada fija en el túnel estrecho frente a ella, imaginó a los bebés, flotando tranquilos, ajenos a la batalla que se libraba a su alrededor. Eran inocentes. Frágiles. Confiados. Al terminar, el médico le pidió que esperara. Eso nunca era buena señal. Cuando volvió, traía una tableta. Hemos revisado las imágenes, empezó, abriendo una de las capturas. No hay una manera fácil de decir esto. La masa es consistente con un tipo de tumor raro llamado teratoma. Sunny parpadeó. ¿Un qué? Un teratoma. Por lo general es benigno, pero puede ser impredecible. Es un tipo de tumor de células germinales que puede contener diferentes tipos de tejido, cabello, músculo, incluso hueso. No es canceroso,
pero es grande y está creciendo. Ella contempló la imagen, una forma granulada, extraña, alojada contra el saco del bebé. Parecía una mancha, algo no invitado. ¿Va a hacerles daño?, preguntó en voz baja. Está presionando la placenta que comparten el bebé B y el bebé C. Eso podría limitar el flujo sanguíneo. Tendremos que monitorizarlo muy de cerca. Si crece demasiado rápido, podríamos tener que hacer un parto prematuro. Sunny sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Los bebés apenas tenían 19 semanas. ¿Es por mi culpa?, preguntó. El médico alzó la vista, sorprendido. No. Estas cosas ocurren al azar. Tú no causaste esto, pero la culpa no entendía de lógica. Se enroscaba en su pecho como humo. Esa noche, por fin llamó a Joanna. Habló despacio, con calma, escogiendo cuidadosamente cada palabra. Pero en cuanto dijo la palabra tumor, escuchó el quiebre en la respiración al otro lado de la línea. Vamos a enfrentarlo, dijo Joanna, aunque su voz temblaba. Vamos a salir adelante, y Sunny quería creerle. De verdad que sí, pero la fe no encoge tumores. No garantiza oxígeno, ni nutrientes, ni tiempo. Las siguientes semanas fueron un torbellino de visitas al hospital, análisis de sangre y ecografías de crecimiento. El teratoma seguía expandiéndose, lentamente, pero sin detenerse. Para la semana 22, ya presionaba tanto el saco del bebé que los médicos comenzaron a hablar de opciones de intervención. El parto prematuro aún es riesgoso, advirtió un especialista. Pero si el tumor compromete la función placentaria, puede que no tengamos otra opción. Sunny asintió, aunque le temblaban los dedos. Por las noches, permanecía despierta, con una mano sobre la cresta de su vientre. Los bebés se movían con frecuencia ahora, especialmente después de que bebía agua fría o ponía música suave. A veces les cantaba, solo para sentir algo que no fuera miedo. Una noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente el cristal de la ventana, susurró: «Aguanten, pequeñines. Solo unas semanas más». Comenzó a escribir de nuevo en su diario, no para ella, sino para ellos. «Si están leyendo esto algún día», escribió, «significa que lo lograron. Y quiero que sepan algo. Fueron amados antes de tener nombre. Fueron protegidos antes de llorar. Y si no estoy en sus vidas, es solo porque lo di todo para traerlos al mundo». Joanna la visitó una vez durante ese silencio prolongado, trayendo sopa y un libro de nombres de bebé que había marcado con pestañas años atrás. No hablaron del tumor. Simplemente se sentaron en el sofá, los pies de Sunny sobre un almohadón, las manos rozándose al pasar las páginas. Ambas estaban aterradas, pero ninguna lo dijo en voz alta, porque decirlo lo haría real. Para la semana 27, el hospital se había convertido en su segundo hogar. Sunny fue ingresada en la sala de maternidad para observación, después de que una ecografía rutinaria mostrara una ligera disminución en el flujo sanguíneo hacia el bebé C. Los médicos no estaban en pánico, aún no, pero tampoco querían correr riesgos. Con trillizos, decían, todo debía ser vigilado, medido, pesado. Especialmente cuando había un cuarto elemento en juego, uno que no pertenecía. El teratoma seguía creciendo. Lentamente, pero sin descanso. Como hiedra trepando por un muro, había empezado a envolver el borde de la placenta compartida. No la estrangulaba del todo, aún, pero presionaba con más fuerza cada día. Cada jornada se convirtió en una pregunta: ¿podemos esperar un día más? Su habitación daba al pequeño patio interior del hospital. Observaba los árboles cambiar del verde veraniego al dorado otoñal desde la ventana. Las enfermeras iban y venían. Los monitores pitaban suavemente al fondo. Cada mañana, Joanna la visitaba. A veces Steve también, trayendo libros, tentempiés y cartas manuscritas de sus alumnos deseando salud a sus futuros hermanitos. Joanna había empezado a llamar a los bebés nuestro trío de traviesos.
Daisy era la más activa, sus pequeñas patadas lo suficientemente fuertes para alterar los monitores. Harrison era tranquilo, constante, siempre acomodado en la misma posición. Willow, la más pequeña, era más difícil de rastrear, su latido era ligero, delicado, como el aleteo de un pájaro atrapado. Sunny intentaba mantenerse fuerte. Leía los nombres en voz alta. Cantaba nanas. Dejaba que Joanna pusiera música clásica suave en un altavoz apoyado contra su vientre. Todas fingían que esto era normal, solo otro embarazo de alto riesgo. Pero debajo de las sonrisas y las palabras tranquilizadoras, todos sabían que vivían día a día. Entonces llegó el dolor. Comenzó una noche, alrededor de la semana 30. Un calambre sordo en la espalda baja que se negaba a irse. Cambió de posición en la cama, bebió agua, practicó la respiración. Pero la molestia persistía. Al amanecer, se había agudizado, olas de incomodidad cruzaban su abdomen a intervalos regulares. Presionó el botón de llamada. En cuestión de minutos, las enfermeras estaban a su lado, ayudándola a conectar a los monitores. Joanna, que acababa de llegar con una taza de té de manzanilla, se quedó congelada al ver las líneas en la pantalla. Contracciones regulares. Cada 4 minutos. El médico llegó en menos de 15 minutos. Estás en trabajo de parto prematuro, dijo con cautela. Vamos a intentar detenerlo, pero debes estar preparada, puede que este sea el momento. 30 semanas. Era demasiado pronto. La visión de Sunny se nubló mientras la adrenalina le recorría las venas. No ahora. No todavía. Necesitaban más tiempo. Los bebés no estaban listos. Le administraron esteroides para acelerar el desarrollo pulmonar. Sulfato de magnesio para proteger los cerebros. Medicación para frenar las contracciones. Un suero intravenoso. Oxígeno. Pasaron las horas. Las contracciones se redujeron, pero no cesaron del todo. Joanna se sentó junto a ella, apretándole la mano con fuerza. Son luchadores, susurró. Igual que tú. Sunny quería creerlo. Pero a medida que las horas se convertían en días y el dolor volvía, quedó claro que el tiempo se acababa. El equipo médico comenzó evaluaciones diarias. Niveles de líquido amniótico. Variabilidad del ritmo cardíaco. Presión uterina. Para la semana 31 más 5 días, se tomó la decisión. Ya no podemos esperar, dijo el doctor. El tumor está comprometiendo más la placenta. El riesgo de sufrimiento fetal es demasiado alto. Vamos a programar una cesárea para la semana 32. Joanna se cubrió la boca con las manos. Steve se apoyó contra la pared, pálido. Sunny simplemente asintió. Ya no quedaban palabras. La habitación quedó en silencio. Sunny miró su vientre, redondo, tenso, quieto. Dentro, 3 pequeños corazones latían al unísono. 3 vidas que no eran suyas para conservar, pero que se habían vuelto parte de ella de una manera que nadie más podía entender. Colocó ambas manos sobre su estómago y susurró: aguanten un poco más. Voy a llevarlos a casa. El quirófano era brillante y frío. Sunny yacía sobre la mesa, bajo las luces fluorescentes, con una bata delgada cubriéndole el vientre y el corazón latiendo con fuerza bajo una calma estéril. Las enfermeras se movían rápidamente a su alrededor, revisando monitores, preparando instrumentos, hablando en tonos breves y ensayados. El anestesista ajustó su vía, con voz suave pero firme. Estarás despierta, le dijo. Solo adormecida de pecho hacia abajo. Sentirás presión, pero no dolor. Joanna estaba a su lado, vestida con ropa quirúrgica, el cabello recogido bajo un gorro. Sus ojos estaban abiertos y húmedos, pero su voz era firme mientras le tomaba la mano. Estamos aquí, susurró. Todos estamos aquí. Steve esperaba fuera, sin permiso para entrar, gastando el suelo del pasillo de tanto caminar. De vez en cuando, se detenía frente a las puertas cerradas,
como si pudiera hacer que se abrieran con la fuerza de la mirada. Dentro, el reloj avanzaba. El cirujano entró. Sunny cerró los ojos cuando el medicamento comenzó a recorrerle la columna. Las piernas se le entumecieron. La parte baja de su cuerpo desapareció del todo. Pero su corazón latía más fuerte que nunca. ¿Lista?, preguntó el cirujano. Ella asintió. Comenzaron. Primero sintió la presión, una fuerza profunda dentro del abdomen, como si alguien reorganizara los muebles en su interior. Luego vino el silencio. 1, 2 latidos. Y entonces, un llanto. La sala cambió. El primer bebé, Daisy, fue levantada en el aire, resbalosa y moviéndose, con un llanto fuerte y urgente. Una enfermera la envolvió en una manta calentita y cantó los datos. 1.7 kilos. Respira por sí sola. Joanna rompió en sollozos, el cuerpo entero temblándole. Miró a Sunny y susurró: «Está aquí. De verdad está aquí», pero no hubo tiempo para detenerse. En menos de un minuto, otro llanto llenó el aire. Harrison. Un poco más pequeño, la piel algo más azul, pero llorando con determinación. Otra enfermera lo llevó para evaluarlo, y entonces, la sala volvió a callar. La voz del cirujano bajó. «El bebé se está atrapado detrás del tumor. Necesitamos unos segundos más». Sunny fijó la mirada en las baldosas del techo, contando cada respiración. 1, 2, 3. Finalmente, un tercer llanto, un sonido agudo y leve como de pajarillo. Willow, pequeña, pálida, pero viva. Los 3 bebés fueron colocados en incubadoras y llevados a la unidad de cuidados intensivos neonatals. Sunny no pudo sostenerlos. Aún no. Pero mientras pasaban frente a ella, giró la cabeza y susurró sus nombres. Daisy. Harrison. Willow. Y entonces todo se volvió más lento. La voz del cirujano cambió de tono. «Tenemos adherencias significativas alrededor del tumor», dijo. «Posible sangrado. Preparen evaluación uterina». Sunny no podía verlos, pero oía la urgencia. Más equipo rodando. Succión. Gasas. Instrucciones repetidas 2 veces. El teratoma había crecido más de lo esperado. Se había envuelto alrededor de la pared posterior del útero, enredado en vasos sanguíneos, terco y denso. Joanna la miró, los ojos interrogantes. Sunny sonrió débilmente. «Cuídalos», susurró. Joanna no lo entendía, todavía. El equipo quirúrgico trabajaba con rapidez, pero el daño era extenso. Después de 20 minutos tensos, el cirujano tomó una decisión. «Tenemos que extirpar el útero. Ha perdido demasiada sangre. Es la única opción segura», lo dijo con calma, de forma profesional. Pero sus palabras resonaron como una campanada en una catedral vacía. Nadie lloró. Nadie gritó, pero algo sagrado cambió. El mundo regresó en fragmentos, un pitido constante. El suave silbido del oxígeno. Un peso cálido sobre el pecho, no una manta. Las luces fluorescentes zumbando arriba. Sunny parpadeó lentamente, los ojos ajustándose a la luz difusa de la sala de recuperación. No estaba sola. Joanna estaba sentada junto a la cama, las manos entrelazadas en el regazo, los ojos hinchados pero brillantes. Al ver que Sunny despertaba, se levantó de inmediato, llevándose una mano a la boca. «¿Estás despierta?», susurró, con la voz quebrada. Sunny intentó hablar, pero la garganta le ardía. Tragó saliva, 1 vez, 2 veces. «¿Los bebés? Están bien», dijo Joanna con rapidez. «Los 3. Daisy y Harrison están estables, y Willow ya respira sola. Son fuertes, Sunny. Son increíbles». La alivió, pero solo por un momento, seguido por la súbita conciencia de vacío. Su mano se movió instintivamente al vientre. Vacío. No solo los bebés, sino el peso, la plenitud, el pulso de vida que había llevado durante 8 meses. Y entonces recordó el quirófano. La voz del cirujano.
El sangrado. La palabra que nunca quiso oír. Giró la cabeza lentamente. ¿Mi útero? Joanna dudó, luego asintió. Tuvieron que estirparlo. No había otra manera. Te salvó la vida. Sunny cerró los ojos. No hubo lágrimas al principio. Solo quietud. Sabía que era una posibilidad. Rara, pero real. Aún así, la certeza la golpeó como una ola. Ese cuerpo que una vez supo crear y sostener vida, ya no lo haría más. Ni para ella, ni para nadie. Joanna le tomó la mano, enroscando suavemente los dedos alrededor de los suyos. Lo siento tanto. Sunny no respondió. No de inmediato. Miró al techo, dejando que la verdad se asentara como polvo. Pasaron los minutos. Entonces, con una voz apenas audible, dijo, siempre creí que tendría tiempo. Para decidir. Para elegir si quería hijos propios algún día. Joanna apretó su mano. Nos diste los nuestros. Nos diste todo. Y entonces, finalmente, llegaron las lágrimas. No en sollozos ni gritos, sino en arroyos lentos y silenciosos. Bajaron por sus sienes, empapando la almohada. No solo por duelo, sino por liberación. Un dejar ir, pensó en Willow, la más pequeña. Como había llegado al mundo la última, la más frágil. Imaginó sus diminutos dedos envolviéndose en el guante de una enfermera. El suave ascenso y descenso de su pecho bajo la cúpula plástica de la incubadora. Lo volvería a hacer, susurró Sunny. Incluso sabiendo esto. Lo volvería a hacer. Joanna inclinó la cabeza, los hombros temblando. Eres la persona más valiente que he conocido. Pero Sunny no se sentía valiente, se sentía humana, tierna. Rota. Completa. Fue dada de alta una semana después. Los bebés permanecieron en la NICU, ganando peso, alcanzando hitos. Joanna y Steve le enviaban actualizaciones diarias, fotos, grabaciones de voz, huellitas estampadas en tinta. Le prometieron que sería la primera en sostenerlos cuando estuvieran listos. En casa, el silencio era extraño, sin monitores. Sin enfermeras. Sin pataditas internas. Pero Sunny encontró paz en las cosas pequeñas, el olor a sábanas limpias, el sol tibio entrando por la ventana, el leve dolor del cuerpo que sana. Y cada noche, antes de dormir, escribía a los bebés. No me recordarán. Pero yo siempre los recordaré. Llevé sus primeros sueños, guardé sus primeros secretos, y aunque los dejé ir, nunca se irán de mí.